El estudio se ilumina con una tensión especial cuando el presentador pronuncia la frase que nadie esperaba escuchar. La voz es firme, pero contiene una pausa que anticipa la importancia de lo que viene. Halil Ibrahim Ceyhan, según se dice, decidió no volver a contar algo que marcó un antes y un después. No se explica de inmediato qué es ese algo. El silencio inicial tiene un peso propio, y ese peso envuelve a la audiencia desde el primer segundo. El presentador no eleva el tono ni dramatiza en exceso. Al contrario, adopta una cadencia tranquila, casi confidencial. Explica que hay decisiones que se toman lejos de los focos, decisiones que no buscan titulares, pero que inevitablemente los generan. Halil Ibrahim aparece como una figura reflexiva consciente de sus palabras, alguien que sabe cuándo hablar y cuándo detenerse. Y esta vez, eligió detenerse. La historia se desarrolla sin fechas ni lugares concretos. No hacen falta. Lo importante no es el contexto externo, sino el gesto interno. Decir que no se volverá a contar algo es cerrar una puerta, pero también es proteger lo que hay detrás de ella. El presentador insiste en que no todo debe ser compartido. Y esa idea resuena con fuerza. Se describe a Halil Ibrahim como alguien acostumbrado a expresarse, a comunicar emociones, ideas y experiencias. Por eso, la decisión de callar resulta aún más significativa. No es un silencio improvisado, es un silencio pensado, medido, elegido, y eso lo vuelve más elocuente que cualquier confesión. La narración avanza con cuidado. No se ofrecen detalles concretos porque no los hay, o porque no se quieren exponer. El presentador deja claro que esta historia no gira en torno a un hecho específico. Gira en torno a un límite personal. Y los límites, cuando se anuncian, merecen respeto. La audiencia escucha con atención. Algunos intentan adivinar de qué se trata. Otros prefieren quedarse con la emoción del momento. El relato no empuja a ninguna conclusión, solo acompaña la sensación. Y esa sensación es de cierre, de capítulo que no se reabre. El tono se mantiene sobrio. No hay dramatismo exagerado, porque la verdadera intensidad está en la contención. Decir, no lo volveré a contar, no es una amenaza ni una provocación, es una afirmación serena, una línea trazada con claridad, y eso impacta más que cualquier revelación. El presentador recuerda que todos tenemos historias que decidimos guardar. No por vergüenza, sino por cuidado, cuidado propio, cuidado hacia otros. En ese sentido, Halil Ibrahim se vuelve cercano, humano, reconocible. Porque esa decisión no es ajena a nadie. La narración sugiere que hubo un momento previo, un momento en el que sí se habló, en el que sí se compartió, pero algo cambió. No se explica qué, solo se reconoce el cambio. No se trata de misterio, aclara la voz. Se trata de madurez, de saber cuándo una historia ya cumplió su función y cuándo seguir contándola solo la desgasta. Halil Ibrahim, en este relato, parece haber llegado a esa conclusión, y la asumió sin estridencias. El estudio permanece en calma mientras el relato continúa. No hay urgencia, porque esta no es una historia que corra, es una historia que se asienta, que se posa lentamente, como una decisión tomada hace tiempo. El presentador no busca empatía forzada, simplemente describe. Y en esa descripción, la audiencia encuentra su propio reflejo. Todos han guardado algo alguna vez. Todos han dicho, hasta aquí. Por eso, la frase resuena más allá del nombre que la pronuncia.
se habla de coherencia, de la necesidad de ser fiel a uno mismo, de no sentirse obligado a repetir lo que ya duele o ya no suma. Jalil Ibrahim aparece como alguien que eligió el silencio no por debilidad, sino por fortaleza. Y esa lectura cambia el enfoque por completo. La historia no se acelera hacia un final. No hay clímax explosivo. El clímax ya ocurrió en la frase inicial. Todo lo demás es eco. Eco de una decisión. Eco de un límite marcado. Eco de una voz que se retira con dignidad. El presentador baja ligeramente el volumen de su voz. No para dramatizar, sino para acompañar, porque hay historias que se cuentan mejor así, sin ruido, sin adornos, solo con respeto. No se habla de consecuencias externas. No se mencionan reacciones. El foco permanece en la decisión personal, en lo que significa decir basta, en lo que implica no volver atrás. Esa firmeza es el centro del relato. La audiencia entiende que no habrá más explicaciones. Y curiosamente, eso no genera frustración, genera calma, porque no todo necesita ser explicado. Algunas cosas solo necesitan ser aceptadas. El nombre de Jalil Ibrahim, Seyhan, vuelve a sonar, pero ya no como protagonista de una revelación, sino como protagonista de una elección. Y eso cambia la narrativa por completo. Lo coloca en otro lugar, más íntimo, más sólido. El presentador recuerda que el silencio también comunica valores. Comunica respeto, comunica autocontrol, comunica cierre, y en este caso, comunica una paz buscada. No impuesta. La historia se acerca a su final sin resolver nada, y eso es intencional, porque no hay nada que resolver. La frase dicha ya cumplió su función, marcó un límite, y los límites no se discuten, se respetan. El tono se mantiene constante hasta el último momento. No hay giro final, no hay sorpresa añadida. La fuerza está en la coherencia del relato, en su calma, en su firmeza. El presentador mira a cámara y guarda una breve pausa. Esa pausa dice tanto como las palabras anteriores. Es una invitación a reflexionar, a pensar en nuestras propias historias no contadas. No se promete una continuación, no se insinúa un regreso al tema. La historia queda cerrada tal como Jalil Ibrahim decidió cerrar, con una frase y con silencio después. Así, el relato termina sin ruido, sin aplausos, sin titulares adicionales. Termina como empezó, con una decisión clara y con la sensación de que, a veces, callar es la forma más honesta de hablar.